Otra vez estamos aquí, mis hermanos, para estudiar este hermoso folleto. Servir a los necesitados. No se olviden que si desean una presentación gratuita de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, hermanos. Pongan me gusta y van a compartir con los que necesitan conocer del Evangelio. El título para hoy día es ¿de qué modo vivir el Evangelio? Vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, aquí está tu pueblo, listo para estudiar tu santa palabra. Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo para que esta tu palabra nos ayude en el crecimiento diario de nuestra vida cristiana. Bendícenos, Señor. Y te pedimos una bendición especial para todas las familias que nos están viendo, especialmente para los hijos que necesitan de tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. ¿De qué modo vivir el Evangelio? Versículo de memoria, Efesios 2, 8 y 10. Este es un hermoso versículo. Miren lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Cosas hermosas. Lo primero que resalta este versículo es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¡Qué maravilla! Solamente sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto nada de ustedes, no de ustedes, sino de ¿quién? De Dios. Es un don de Dios. ¿Y cómo se reflejó ese don de Dios para darnos la salvación? ¿Cómo se reflejó? Este hermoso versículo que todos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, es todo el mundo. Es toda la entidad mundial. Es el mundo en general. No alguien en particular. Dios ama a todo el mundo. ¿Qué tendrá el mundo de especial? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó? Miren lo que dice Mateo 4, 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. ¿Qué pasó con el mundo? Cuando el pecado entró al mundo, ¿quién se adueñó del mundo? Satanás. Se adueñó a tal punto que es de él, que él le ofreció al dueño, al creador de este mundo, al que había hecho los cielos y la tierra, al que había puesto todo lo que había aquí en el mundo, le ofrece lo que le usurpó. Lo que le usurpó. Y miren lo que dice Romanos 8, 20, 22. ¿Qué pasa con el mundo? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Podemos creer eso? Todo está sufriendo a causa del pecado. Todo. ¿Y quién se adueñó de eso? ¿Quién? El diablo, Satanás.
Satanás. Y por eso miren lo que dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ¿quién? Por Él. ¡Qué maravilla! Para salvar al mundo. Ese era el sacrificio de Jesucristo. Eso era por lo que Jesucristo vino, para salvar al mundo. Porque toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sufriendo la creación? Entonces Jesucristo vino para eso. Y miren lo que dice Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él vino a dar la bendición para todos. De tal manera Dios amó al mundo. Su amor es ilimitado. Entonces Dios ama a todos, justos, injustos. Amén. Todos son amados por nuestro Señor Jesucristo. Yo les amo a todos, sin igual, sin igual. Hermano Armando, y ese día finalizaba la lección con una pregunta de cómo es nuestra actitud hacia los demás. Muchas veces tenemos demasiados preconceptos. Y cuando dice, y Dios mandó a su Hijo al mundo, no para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él, no dice a los que le obedecen, ni a los que desean seguirle, ni a los que son sus hijos. Dijo, a todo el mundo, a todos, para que todos tengan ¿qué? Oportunidad, todos tengamos oportunidad. Estamos tratando nosotros a los que aparentemente no merecen de la gracia del Señor, aparentemente, de la misma forma que Él los trata a ellos y como Él nos ha tratado a nosotros. Eso es lo más duro. Nosotros a veces juzgamos a los demás y nos olvidamos cuánta gracia el Señor ha mostrado por nosotros mismos. Así que es muy importante que tengamos en cuenta en eso. Jesús vino al mundo no solamente por mí, por todos, aun aquellos que aparentemente son como sin remedio, que les decimos. No, siempre hay un remedio y Jesús vino a traer salvación para ellos también. Amén, amén. Y miren lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús, que sentía por cada uno de los que estaban aquí cuando Él estuvo aquí. Ese es nuestro Dios, que siente algo por cada uno de los que estamos aquí. Qué hermoso es pensar que Él tiene compasión de mí, de nosotros tiene compasión. Y no solamente tiene compasión de nosotros. Miren lo que dice Lucas 19:41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Imagínense a Jesús llorar sobre la ciudad. Llorar al ver a todas las personas. A todas las personas. ¿Por qué? Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ese es nuestro Jesucristo, que ama a todos los que estamos aquí, que nos ama a todos. Su amor es abarcante para todo el mundo y especialmente para cada uno de nosotros. Y cuando no le hacemos caso, cuando estamos develando, ¿qué hace Él? Llora. Llora. Las lágrimas le salen. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de todos nosotros. Tiene compasión de todos nosotros. Entonces, 1 Juan 1:8, por eso dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, todos somos pecadores y Dios nos ama a todos. Tanto nos ama que dice aquí, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahora se hace personal. Yo amo a todo el mundo, pero una cosa tienes que hacer, tienes que creer. Yo te amo, pero si no crees en eso, no te ayuda. Cree en eso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y miren lo que dice Primera de Juan 1:9. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él puede hacerlo todo. Mi hermana decía, a veces ya pensamos que no hay remedio para mí. Que he caído tanto que no hay remedio. No. Jesús te ama tanto que solamente espera de ti que confieses tu pecado, y entonces, ¿qué va a pasar? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué cosa? Limpiarnos, dejarnos limpios de toda maldad. ¡Qué hermosura es el amor de Dios! ¡Cuánto amor de Dios por cada uno de nosotros! ¿Lo merezco? No me lo merezco. No lo merezco. Entonces, solo en Dios encontramos ayuda. Solo en Dios encontramos salvación. Y miren lo que dice 2 Corintios 5, 17 y 18. Si yo creo en Dios, si yo me acerco a Él, si yo le digo, Señor, creo en ti, Señor, quiero entregarme a ti, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué es lo que sucede? 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Qué hermoso. Si hemos aceptado a Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aquí el versículo dice lo mismo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Y aquí nos dice, todo esto ha sido hecho ¿por quién? Por Jesucristo. Y aquí recalca, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Todo es regalo de Dios. Todo es algo que Dios quiere que lo tomes. Y en palabras de Corintios, 2 Corintios, miren lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De dónde proviene la salvación? Solamente es de Cristo. Solamente es de Dios. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos y nada más que por gracia sois salvos. Y todo esto proviene de ¿quién? Proviene de Dios. Pero luego añade, somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Has nacido de nuevo, de modo que si estás en Cristo, eres nueva criatura, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Para qué? Para andar en los pasos de ¿quién? De Jesucristo, nuestro ejemplo. Hermano Armando, mire, esta es la base de todo el Evangelio. Amén. Salvos únicamente ¿por qué? Por gracia. La gracia siempre está ahí. La gracia es un regalo que nos fue otorgado. Jesús en la cruz pagó el precio
suficiente, la suficiente gracia para todos nosotros. Pero está ahí. Yo tengo que aceptar esa gracia para que esa gracia funcione en mí. Amén. Y ahí es donde viene actuando, es que la fe, y la fe que se desarrolla solamente ¿cómo? Por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero si hay algo que tenemos que tener es muy claro, es que no hay nada que yo pueda hacer que me dé méritos o que me dé puntos con el Señor. Nada, es solamente su gracia. Pero yo no puedo decir que soy salva y mi vida sigue siendo la misma de antes. El concepto de mi contacto con Jesús y de mi encuentro con Jesús tiene que generar ¿qué? Una transformación, un cambio que ni yo misma me doy cuenta, pero esos frutos empiezan a salir. Pero ya no es fruto de que es porque me voy a salvar por lo que estoy haciendo, no, sino que mi amor por Jesús es tan grande, es tan inmenso mi gratitud por lo que Él ha hecho por mí, que entonces mi vida empieza a cambiar, mis gustos cambian, mi conversación cambia y mi forma de tratar de que otras personas experimenten lo mismo que yo experimenté se vuelve la prioridad en mi vida. Y eso es lo que Él quiere, que esa sea mi prioridad y no pueda ver al cojo, al enfermo, al necesitado y pase por delante, sino que, Señor Jesús, dame tu corazón, amarte tanto para yo verte a través del necesitado. Para mí, esas son las obras que Él quiere de nosotros. Muéstrame tu fe, yo te muestro mi fe a través de mis obras. Amén, amén. Solo continuando con lo que dice el comentario de Vicky, en la lección anterior nosotros comentábamos acerca de cuán difícil es pensar que las necesidades del hermano son primeros que mis necesidades o que mis problemas. Cuán difícil, pero cuando llegamos a esta lección, pues ahí encontramos la clave. O sea, es solo Jesús el que lo puede hacer en nosotros, porque por nosotros mismos es totalmente imposible. Amén. Sin Jesús nada podéis hacer. Y a medida que aumenta nuestra comprensión y aprecio por la salvación, el vínculo entre el amor de Dios y su preocupación por los pobres y oprimidos se transmitirá a nosotros. Lo que recibimos, lo damos. Cuando vemos cuánto nos amó Dios, también vemos cuánto ama a los demás y también nos llama a amarlos. Amén. Amar como Jesús ha amado. Y luego miren lo que continúa, es interesante. 1 Juan 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¡Qué idea! ¡Qué idea! Señor, dice aquí, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Hemos nacido de nuevo para hacer buenas obras, para seguir el ejemplo de Jesús. Y miren cómo Primera de Juan nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es la vida cristiana? Piensen en su vida cristiana, dice, piensen. ¿Mora el amor de Dios en tu corazón? ¿Qué haces con tu prójimo? ¿Qué haces con tu prójimo? Y miren lo que dice la hermana de White. Los que reciben deben impartir a los demás. De todas partes nos llegan pedidos de auxilio. Dios invita a los hombres a que sirvan gozosos a sus semejantes. Hermano, y qué bendición cuando servimos gozosos. Realmente debemos tener ese servicio con alegría. Y como dice la lección de esta semana, también no fijarnos a quién estamos haciendo, quién estamos sirviendo. Jesús no escogía a quien tenía que servir, a quien tenía que hacerle un milagro o sanar a alguien. O sea, Él igual andaba y sanaba
a todos. Y ahí nos muestra el gran amor que Él tiene por la humanidad. Amén, amén. Mi hermana dice servir sin mirar a otros. Me recuerda a un doctor, Abel Carpintero. Sus dichos, uno de los doctores misioneros que conocí, pero bien misionero. De día y de noche trabajaba, pero era el famoso también por sus dichos que decía, haz el bien y no mires a quién, no mires a quién. Gracias, doctor Carpintero. Pero miren cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra vida. Dios nos salva para hacer buenas obras. Dios nos salva para que nosotros andemos como Jesús anduvo en la tierra. Por eso Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? Para Dios no hay acepción de personas. Qué preguntas interesantes. Entonces Romanos 3:23 nos recuerda cómo somos nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Todos somos iguales. Todos somos iguales. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Si todos somos iguales, ¿por qué? Y además todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos una opción de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:27 y 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en ¿quién? En Cristo. Todos somos pecadores, todos hemos caído, pero si nos hemos consagrado a Dios, ¿qué sucede? No hay más. No hay más, porque todos tenemos el mismo Padre. No hay acepción de personas. Dios está con nosotros. Entonces, solo en Dios somos uno para servir. Solo en Dios somos uno para servir. Y Mateo 24:14, ¿qué es lo que nos dice? Miren lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué va a pasar? Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Solo en Dios somos uno para servir. ¿Y servir para qué? Para predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Para predicar con nuestros actos y con nuestras palabras. Entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14:6 y 7. Miren lo que dice. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Qué maravilla, miren lo que dice. Solo en Dios somos uno para servir. ¿Servir para qué? Para predicar el evangelio. ¿Y para qué? Para acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que servir de esa manera. Y el último mensaje a la humanidad dice qué cosa, que prediquemos el evangelio eterno. Y esto tiene tres características importantes para cada uno de nosotros.
La primera característica es porque la hora de su juicio ha llegado. A veces nosotros clamamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? A veces la injusticia nos hace clamar, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? Y aquí nos da esa seguridad de que la hora de su juicio ha llegado. Si Él lo dice, Él lo cumple. Nos da esa seguridad. Luego, y adorar. ¿Cómo adorar a nuestro Dios? Durante todos estos días estamos estudiando qué es lo que pide Dios. Solo te pido qué cosa: hacer misericordia y justicia. Vive en misericordia, adora a Dios con tus actos de amor, con tus actos de fe, con tus actos de una persona que ha nacido de nuevo. Adora a Dios y finalmente ¿a qué? A aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, la creación. Al Creador de los cielos y la tierra, aquel que lo puede hacer todo, aquel que es el Todopoderoso. Me llamó mucho la atención el asunto cuando hablaba del Dios como creador, de dónde venimos nosotros, que somos creados, decía la lección, a la imagen de Dios, y que todos tenemos valor ante Dios, y que nadie debe ser explotado ni oprimido injustamente por la codicia de los demás. Qué interesante que eso nos hace recordar quiénes somos. Somos creados a la imagen de Dios y por lo tanto debemos comportarnos como tal con nuestros semejantes. Amén, amén. Y tenemos que vivir, como hemos dicho antes, lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué cosa? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amen a tu prójimo. Entonces, 3 cosas importantes de este último mensaje a la humanidad. ¿Qué cosa? Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, la pregunta es, ¿a quién vamos a adorar? Y no solamente es a quién vamos a adorar, sino cómo vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Cómo? Ojalá, mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a que durante toda nuestra vida reflejemos el amor que Jesucristo ha mostrado por nosotros. Que amemos a nuestro prójimo como Jesucristo nos ha amado a nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.